Isaac Newton nació en el pequeño poblado de Woolsthorpe, Inglaterra, el 4 de enero de 1643. Hijo de un matrimonio de campesinos protestantes de acomodada posición económica, estudió la escuela primaria en el colegio de King School en la ciudad de Grantham, obteniendo los conocimientos básicos sobre geometría, aritmética, griego y latín. Para evitar el traslado diario desde su hogar hasta el colegio, se hospedaba en la casa de un boticario amigo de la familia, en donde pasaba el tiempo contemplando la preparación de las mezclas, aprendiendo a utilizar el instrumental del laboratorio y leyendo los libros de la biblioteca, despertando su interés tanto por las ciencias como por la alquimia. También aprende a fabricar maquetas de relojes solares, molinos de viento, cometas y linternas, adentrándose en las cuestiones relacionadas con las propiedades del tiempo, la luz y la fuerza del viento. Al alcanzar la mayoría de edad, ingresa al Trinity College de la Universidad de Cambridge para estudiar matemáticas, astronomía y teología, aunque el ambiente de apertura y libertad le permiten también adentrarse en el mundo de la filosofía natural e incrementar sus conocimientos sobre alquimia. En la biblioteca de esta institución se familiariza con las obras de numerosos representantes de la revolución científica, tales como Francis Bacon, Nicolás Copérnico, René Descartes, Johannes Kepler y Galileo Galilei, cuyos trabajos le inspiran para comenzar a desarrollar sus propias teorías. Con los apuntes tomados, redacta un pequeño cuaderno de notas al que titula Ciertas cuestiones filosóficas, a través del cual critica algunos de los postulados reconocidos oficialmente por los autores mencionados. Esto es seguido de cerca por su profesor de matemáticas, Isaac Barrow, quien lo califica como un estudiante con gran visión e inteligencia. Concluye sus estudios de licenciatura durante el año de 1665, tiempo en el que Inglaterra se ve azotada por una epidemia de peste bubónica que cuesta la vida de casi 100.000 personas y que obliga a las autoridades a cerrar las puertas de la universidad. Se instala de nueva cuenta en su casa de Woolsthorpe, en donde realiza sus primeros y más importantes descubrimientos en el campo de la óptica, la física y las matemáticas, aunque no termina de desarrollarlos sino algunos años más adelante. Enfocándose en los problemas del álgebra y el cálculo de áreas geométricas, establece las bases de sus teorías sobre el método de fluxiones, el teorema del binomio y la ley del inverso del cuadrado de la distancia, todas ellas sustento de lo que más adelante se convertirá en su cálculo infinitesimal. Descubre el fenómeno de la refracción de la luz, al hacerla pasar a través de un prisma que la descomponía en todos los colores del arco iris, demostrando que la luz blanca no era otra cosa sino la suma de todos ellos, y que la naturaleza individual de cada uno de estos colores era de características pura e inmutable. Bajo esta premisa construye un telescopio compuesto principalmente por espejos y por unas lentes diseñadas especialmente para evitar que la distorsión de la luz perturbe la visibilidad del observador. Este tipo de telescopio recibe el nombre de reflector o newtoniano. También concibe las primeras ideas sobre la ley de la gravitación universal, originadas por la contemplación de la caída de las manzanas de un árbol mientras realiza una lectura bajo su sombra. Este podría tratarse del descubrimiento más importante de su vida, pues constituye un paradigma fundamental dentro del mundo de la física clásica para explicar el porqué del movimiento de los astros. Según explica, todos los cuerpos se atraen recíprocamente con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de sus distancias. Esta fuerza sería la que permite que la Luna gire alrededor de la Tierra, y que tanto la Tierra como el resto de los planetas lo hagan alrededor del Sol. De la mezcla de sus conocimientos científicos, alquimistas y teológicos, se nutre su concepción voluntarista de la historia del hombre y del universo, ilustrada en los conceptos de tiempo absoluto, espacio absoluto y gravitación universal. En 1666 termina la crisis producida por la epidemia de peste, y regresa a la Universidad de Cambridge para estudiar una maestría en artes. Le muestra a Isaac Barrow los descubrimientos realizados en casa durante el periodo de confinamiento, y éste lo recomienda para que se le designe como miembro menor del colegio. Poco tiempo después construye un nuevo telescopio y lo envía a la Royal Society para su evaluación. Su diseño es apreciado por la mayor parte de los miembros de la institución, a excepción de su director de experimentos, Robert Hooke, quien también fabricaba esta clase de instrumentos, y comienza una rivalidad entre ambos personajes que habrá de continuarse a lo largo de sus carreras. Al concluir sus estudios de maestría, redacta De Analysi,
tratado en el que expone los fundamentos de su método de las series infinitas, manipuladas a través de las operaciones de división y extracción de raíces. Gracias a ello se le otorga la plaza de catedrático de matemáticas dentro de la misma universidad, en sustitución de su profesor y amigo, Isaac Barrow. En el ámbito de la alquimia, produce los artículos Teatro químico y la vegetación de los metales, buscando establecer una relación entre la ciencia mecánica y la filosofía natural. Dado que la alquimia era considerada como una práctica prohibida para la iglesia de la época, firma estos trabajos bajo el seudónimo de Jehová, único santo, nombre que en realidad se trataba de un anagrama de su propio nombre, pero en latín. Perfecciona su idea sobre el flujo constante de las funciones continuas para calcular las magnitudes geométricas y vierte sus resultados en un tratado titulado El método de las fluxiones y series infinitas, el cual concluye durante el año de 1671, pero que no será publicado sino hasta fechas posteriores a su muerte. En sus páginas se encuentran los postulados que fundamentan el cálculo infinitesimal, método que también desarrolla de manera simultánea pero independiente el alemán Wilhelm von Leibniz. Posteriormente redacta sobre la gravitación y el equilibrio de los fluidos, mediante el cual manifiesta sus ideas acerca de la teología voluntarista, al abordar de manera matemática y filosófica la naturaleza del tiempo, el espacio y el cuerpo, argumentando que estos existían por la acción del pensamiento y la voluntad de Dios, y no por un simple accidente. Ese mismo año de 1671, se presenta en las instalaciones de la Royal Society para realizar una demostración personal de su telescopio y consigue que se le acepte como miembro. A partir de entonces comparte sus más recientes logros en materia de óptica, siendo el año de 1675 en el que presenta su trabajo Nueva teoría de la luz y los colores, hipótesis explicativa en la que expone sus conceptos básicos acerca de la relación que existe entre la luz blanca del Sol y los colores del arco iris, y en la que asegura que la luz se componía de partículas y no de ondas como señalaban Descartes y Huygens. Esto provoca una fuerte discusión con Robert Hooke, quien también pensaba que la luz estaba compuesta por ondas, y decide dar por terminada su relación con la institución. Se concentra en impartir sus clases dentro de la universidad y en continuar desarrollando sus teorías sobre matemáticas, física y alquimia. Sobre esta última disciplina, escribe durante las siguientes décadas obras como Índice químico, El ácido de la naturaleza, Ripley Expounded, Del aire y del éter, La tabla esmeralda y Praxis, siguiendo con su búsqueda por encontrar una relación entre la ciencia y la filosofía natural, y tratando de entender los principios activos de las partículas que constituían la materia. En 1686 perfecciona los postulados de Copérnico y Kepler con respecto a la concepción del universo, los movimientos de la Luna y su relación con la Tierra y el Sol, así como el fenómeno de los cometas, y redacta un escrito titulado El sistema del mundo, que no será publicado sino hasta fechas posteriores a su muerte. En este trabajo aplica su teoría sobre la gravitación universal, utilizando para ello un lenguaje popular y entendible. A través de ella demuestra mediante cálculos geométricos que la fuerza ejercida por la interacción de dos cuerpos daba como resultado una trayectoria elíptica. Dichas afirmaciones despiertan el interés de numerosos miembros de la comunidad ilustrada británica, incluyendo al célebre astrónomo Edmund Halley, quien lo visita en Cambridge para conocer sus cálculos y le sugiere que los dé a conocer. Es así como decide publicar en el año de 1687 su famoso tratado Principios matemáticos de filosofía natural, obra por medio de la cual recoge sus descubrimientos en materia de mecánica y cálculo matemático, así como lo relacionado con la teoría de la gravitación universal. Contiene también las 3 leyes básicas acerca del movimiento de los cuerpos o leyes de Newton, la de la inercia, la dinámica y la acción-reacción. Estas postulan que todo cuerpo en estado de movimiento uniforme permanecerá en ese movimiento a menos que una fuerza externa actúe sobre él, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración producida, y que por cada acción de una fuerza se opone siempre una reacción opuesta y de igual intensidad. Apenas un año después de haber publicado esta obra, se le otorga un escaño dentro del Parlamento británico en representación de la Universidad de Cambridge, como recompensa por haberla defendido de los abusos del rey Jacobo II, quien pretendía incorporarla a la Iglesia Católica.
Durante los 3 años que permanece en el cargo, participa de una forma muy breve dentro de las sesiones legislativas, pues su mente se mantiene ocupada con sus estudios sobre las otras materias. En 1696 se le nombra intendente de la Real Casa de Moneda de Londres y posteriormente director, cargo que ocupará hasta el día de su muerte. Desde este puesto consigue estabilizar la moneda británica con la implementación del patrón oro como sistema monetario nacional, persigue y castiga a los falsificadores de monedas e implementa nuevas medidas de seguridad en su acuñación. La muerte de su enemigo Robert Hooke, ocurrida a principios del año 1703, le permite regresar a la Royal Society, aunque no en calidad de miembro, sino de director. Durante más de 20 años asiste a todas las reuniones celebradas en sus instalaciones y realiza numerosos esfuerzos por colocarla como una institución científica de prestigio universal. No obstante, también utiliza su cargo para defender sus intereses personales, difundir sus ideas y eliminar todo tipo de vestigio originado por la presencia de su antiguo rival. En 1704 escribe Optics, su obra maestra en óptica, en la que describe a detalle la naturaleza de la luz y en donde argumenta de nueva cuenta que ésta se propagaba a través de corpúsculos y no de ondas como proponían sus detractores. Algunos años más adelante, los trabajos de Max Planck y Albert Einstein demostrarían que la luz poseía ambas cualidades a la vez, era corpuscular y ondulatoria. En 1705, y como recompensa a sus servicios prestados a la corona, así como a las aportaciones realizadas en el campo de la ciencia, se le condecora con el título de caballero por parte de la reina de Inglaterra, siendo el primer científico en obtener dicha distinción y alcanzando la culminación de su carrera política. Durante los últimos años de su vida, se consagra al estudio de las cuestiones religiosas, escribiendo miles de páginas cuyo contenido permanecerá oculto durante varios siglos. En ellas se han encontrado numerosos escritos dedicados a prácticas como la alquimia, la cábala, la teología natural y la interpretación de los textos bíblicos, demostrando que no solamente miraba al universo como un mecanismo que funcionaba en base a las leyes de la física y las matemáticas, sino como un tesoro repleto de profundos secretos, cuyas claves habían sido dejadas por Dios a la vista de los hombres para que las descubrieran. Siendo protestante y arrianista, consideraba a la Iglesia Católica como demoníaca y representante de la bestia bíblica del Apocalipsis. También negaba el dogma de la Trinidad, rechazando la existencia tanto de Jesucristo como del Espíritu Santo, y asegurando que solamente Dios poseía la fuerza divina para establecer las leyes del universo. Entre los textos más importantes que se han encontrado, destacan las observaciones sobre las profecías de Daniel y el Apocalipsis de San Juan, la cuenta histórica de 2 notables corrupciones de las Escrituras, los orígenes filosóficos de la teoría gentil y la cronología conocida de los reinos antiguos. A través de ellos pretendía descubrir a Dios a través de su creación, revelar la existencia de la verdadera religión, calcular la fecha de la segunda venida de Cristo y desentrañar los misterios del final de los tiempos. Falleció en la ciudad de Londres el 31 de marzo de 1727 debido a complicaciones renales. Fue sepultado en la abadía de Westminster, lugar en el que se coronan y sepultan a los monarcas ingleses, así como a los aristócratas y personajes ilustres más destacados. En el epitafio de su tumba permanecen inscritas las palabras del célebre poeta Alexander Pope, quien subrayó con elocuencia infinita: la naturaleza y sus leyes permanecían ocultas en la noche. Entonces Dios dijo: hágase Newton, y todo se volvió luz.